Hola, nuevamente estamos acá empezando un nuevo programa de Conocimientos TV. Esta ocasión nuevamente vamos a hablar lo que son los diferentes productos financieros y para ello siempre hemos considerado que la persona que nos va a guiar con esto es el licenciado Samuel de la Cruz, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y hoy nuevamente le damos la bienvenida al canal. Bienvenido, licenciado. Licenciado Monroy, nuevamente muchas gracias por la invitación y a los televidentes también. Gusto estar nuevamente en sus hogares. Gracias. Inmediatamente vamos a empezar. Hay muchas dudas, inquietudes y ya en lo personal hay preguntas que nos han sido enviados y quiero leerle una que me llamó la atención y que dice así: la institución que usted representa condonó los intereses de los consumos de tarjetas de crédito vencido el plazo y el pago de igual forma los préstamos. Ok. Aquí voy a hablar de mi banco y voy a hablar de todo el sistema financiero guatemalteco. La normativa que rigió fue la siguiente: se permitió hacer diferimientos de las cuotas de los meses de marzo, abril, mayo en una primera etapa y posteriormente lo que es junio y julio, dado que el tema del COVID pues todavía no ha sido superado en su totalidad. Lo que se hizo fue un diferimiento de esas cuotas trasladándolas para el final del plazo del crédito. Es decir, si usted tiene un crédito, digamos, a 10 años, esas cuotas lo que se hizo fue hacer un diferimiento y agregarlas al final en el último pago dentro de 8 años o 10 años, según el plazo que aún le faltaba por completar. Lo que no se hizo fue cobrar intereses moratorios. Esos intereses moratorios sí no se suspendieron automáticamente en todo el sistema financiero guatemalteco. Y lo que permite es que las personas durante esta época pues no tengan la carga de ese pago financiero que se tiene que realizar y que puedan pues empezar a ver cómo reactivar la economía o cómo reactivar sus empresas. Las tarjetas de crédito sufrieron un efecto muy similar, se hicieron diferimientos posteriores. Eso no quiere decir que en algún momento determinado eso no se va a pagar, eso sí quiero ser muy claro. Eso se tendrá que pagar en 5 años, en 8 años. Lo que sí hizo la normativa fue parar todo lo que eran los intereses moratorios y un tema interesante que también la normativa que dio la Superintendencia de Bancos es que el récord crediticio por no haber pagado durante esos meses no va a ser afectado. Si usted es una persona calificada A, va a seguir siendo A, aunque durante esos 3 o 5 meses no exista ningún pago, su récord crediticio no se ve afectado en ningún momento. Perfecto, licenciado. Solo para, nuevamente, aunque fue muy clara la respuesta, pero para ser enfáticos, que es la parte de lo que se conoce como el capital o el principal, esa parte es la que se difiere en el tiempo, pero lo que produce ese capital, que son intereses, esa parte es la que está siendo congelada totalmente, o más bien dicho, quitada. Están otorgando una especie de exención para no hacer el pago de esos intereses. ¿Es correcto, licenciado? No, los intereses normales sí se tendrán que pagar porque lo que se difirieron fueron cuotas completas, que es capital e intereses. Ok. Entonces, ese interés normal sí se va a pagar. Lo que no se va a pagar es los intereses moratorios que se generan siempre cuando una persona no paga el día que le toca hacer su pago respectivamente. Eso es lo que sí definitivamente se quitó y no se suma absolutamente en ninguna deuda, sea crédito o sea tarjeta de crédito. Gracias por eso, porque esto es lo que más hacen énfasis en que podamos preguntar y ya quedó bastante claro. Y hay un principio también que es, si tú tienes para poder efectuar tus pagos, hazlo. Es un principio bíblico el pagar las deudas, pues obviamente eso es una responsabilidad adquirida y hay que cumplir con ella. Obviamente si no se tiene, pues podrá tener un acercamiento a las instituciones financieras para poder llegar a un acuerdo de eso y seguro va a haber una flexibilidad en torno a eso. Pero vamos a continuar conversando y la siguiente pregunta que nos llega es: ¿qué pasa con las personas que cuentan con mal récord crediticio? ¿Pueden solicitar una consolidación de deuda en medio de esto que está pasando? Ya que seguramente ya tal vez traían una forma un poco desordenada en sus finanzas y luego sumado a esto y ahorita quisieran consolidar deudas y poder nuevamente surgir. Pero ¿qué pasa con esas personas, licenciado? Quisiera que nos respondiera con esto.
Antes de contestar esta última pregunta, licenciado Monroy, solo quiero hacer énfasis a lo que usted decía anteriormente. En la experiencia en el banco hemos visto cómo ciertos segmentos, por ejemplo, yo he visto muchas iglesias que a pesar de que no se están congregando, han ido cumpliendo con su pago mensual. Fíjese que es interesante. Y yo aquí es donde admiro a los pastores. Cada pastor tiene su estrategia de cómo incentivar a los miembros de la iglesia para que la ofrenda, el diezmo, llegue y cumplir. Yo le diría, de la experiencia que yo tengo en el sistema bancario guatemalteco y la experiencia ahorita en Banco Inmobiliario, yo le diría que de cada 10 iglesias que tienen financiamiento con nosotros o de pastores que tienen financiamiento, tal vez 2 no han cumplido, 2 han pedido diferimiento de sus pagos, los demás han cumplido con el pago puntual y otros lo que han hecho es que han estado pagando intereses y me dicen, mire, los intereses sí los quiero pagar, porque los tengo que pagar algún día, dentro de 5 o 6 años los tengo que pagar. Por favor, solo difiérame el capital a futuro. Entonces, quería ampliar esto porque es interesante cómo los siervos del Señor han estado cumpliendo, yo le diría, con sus obligaciones y eso demuestra que la Iglesia Evangélica en Guatemala, las diferentes denominaciones, el compromiso de cumplir sus obligaciones se está llevando a cabo. Realmente eso es algo digno, lo quería exaltar y en otra ocasión podemos hablar de pastores que tienen cada estrategia que a mí, cuando yo miro lo que están haciendo, realmente me alegra ver cómo ellos están cumpliendo con esta responsabilidad. Ahora sí ya voy a la pregunta que me hacía con relación a los que han tenido inconvenientes. Sí, definitivamente en esta coyuntura se está permitiendo que si alguna empresa traía algún problema financiero o traía algún problema de atraso, pueda hacer reestructuraciones o innovaciones de su crédito. Sí se está permitiendo hacerlo porque estamos claros que si yo venía con un problema y ese problema yo quería salir en los próximos meses, pero vino el problema del COVID-19, vino a repercutir que no pudieran salir. Entonces se está trabajando con la banca nacional, la reestructura de esos créditos. Lógicamente, como la Super también flexibilizó un poquito en estos, al menos en este año, ese tema, es de aprovechar para las personas que han tenido esos problemas para que puedan acercarse a su institución financiera para poder dialogar, como usted decía, y negociar las condiciones. El sistema bancario está en la disposición de poder escuchar a cada uno y llegar a un compromiso feliz para ambas partes, ¿verdad? Y lo estamos haciendo, licenciado Monroy. Me parece muy acertada la participación y también los comentarios que nos hace el licenciado de la Cruz. Sabemos que en cualquier momento alguien puede tener una dificultad, en cualquier momento se puede presentar alguna situación atípica que impida el cumplimiento de las obligaciones, más aún en esta situación que estamos viviendo, pero vamos a seguir conversando, pero vamos a ir a una pausa y seguiremos con las preguntas que nos están ingresando. Gracias, estamos conversando los diferentes productos financieros que pueda uno optar en la banca, en el sistema bancario nacional. Para ello está el licenciado de la Cruz conversando con nosotros y antes de irnos a la pausa, había ingresado una pregunta que nos decía, primeramente, si hay una persona que por diferentes circunstancias ha tenido mal récord crediticio o por alguna circunstancia tuvo dificultades por cualquier índole, él nos respondía que efectivamente pueden tener un acercamiento a las instituciones financieras para que puedan ellos de alguna manera tener una negociación con las entidades financieras. Pero también hay una pregunta que va de la mano y quisiéramos también que él nos respondiera con respecto, si una persona ha tenido mal récord crediticio, ¿dónde, con quién y cómo puede esa persona limpiar ese récord crediticio, como se dice normal o comúnmente? ¿Qué instituciones, qué entidad debo acudir, qué debo hacer, a dónde debo ir? Porque de repente ya cumplí con todas las obligaciones que tenía, pero de repente hay un récord histórico y eso no permite algunas veces poder seguir teniendo una actividad
de índole de relación financiera con una entidad. Entonces, licenciado, ¿con quién puede ir? ¿Con quién se puede buscar? ¿Qué puede hacer esta persona para poder nuevamente ser sujeta de crédito? Si una persona tuvo un mal récord crediticio, pero en un momento determinado logró cancelar esa obligación, lógicamente le tienen que dar un finiquito, sea tarjeta de crédito, sea en un banco. Cuando él solicita un nuevo financiamiento en otro banco, lógicamente los bancos vamos a los buros de crédito, donde se consulta el récord de la persona. Si en algún buró de crédito, los que existen en el medio, no está todavía resuelto el tema, lo que tiene que hacer es abocarse a ese buró de crédito con su finiquito para que ellos automáticamente lo puedan limpiar el récord. En los bancos, cuando a veces no aparece y nos presentan el finiquito, nosotros también en determinadas ocasiones, dependiendo del buró de crédito que sea, pues nos abocamos al buró y le mire, tenemos la constancia y queremos que ustedes nos indique realmente por qué motivo la persona no ha sido limpiado el problema que tenía. Y de otra forma que los bancos pues también le facilitamos a las personas. Y con lo que es el buró que más se usa, que es el de la superintendencia de bancos, pues ahí casi todo está debidamente registrado. Si en algún momento hay algo que no, pues los mismos bancos o la persona puede acercarse a la oficina que tiene la superintendencia de bancos para poder presentar su finiquito y que le sea pues reconsiderado su récord crediticio. Perfecto, excelente. Son dudas que vienen, que nos envían, y gracias por la respuesta, licenciado de la Cruz. Y también hay otros segmentos, hay otras entidades que tal vez no son empresas mercantiles, tal vez no son microempresas, tal vez no son medianas empresas, pero también tienen un aporte muy importante a la sociedad, como son las entidades religiosas. Esto también me lleva a hacerle una pregunta que acaba de ingresar, y es que ¿estas entidades religiosas son sujetas de crédito, licenciado? Definitivamente que sí. Aquí pues le podría dar un poco de historia. Hará unos 12, 14 años las entidades religiosas no eran sujetas de crédito, ni los abogados, ni los policías, ni los militares. Su servidor tuvo una experiencia anterior en otro banco donde logramos realmente que todos estos segmentos que no eran atendidos por cuestiones puramente de cierto riesgo, entre comillas, porque esos riesgos son pues, circunstanciales, le dimos acceso a esta parte. Y actualmente en la institución en la que yo represento, pues el tema de las entidades religiosas está abierto. Hemos tenido muy buenas experiencias, lo que les comentaba anteriormente, en esta época difícil, el cumplimiento de sus obligaciones de pago son un ejemplo realmente, y tienen totalmente el acceso porque una entidad religiosa es una organización como tal, que cumple con todos los requisitos y tiene toda la papelería. Muchas veces es un poquito diferente de lo que pide la normativa, pero se van haciendo las comparaciones para ir homologando, digamos, cada uno de los diferentes elementos, y le digo, son totalmente abiertas y tienen toda la posibilidad de tener financiamiento bancario. Ok, yo también quisiera tal vez agregarle un comentario a eso y convertirla o traducirla en forma de pregunta, y es que las entidades religiosas, obviamente, pues también vemos que pues hay entidades que son obviamente muy robustas, otras medianas y otras pequeñas. Pero cuando usted respondía a la pregunta anterior, licenciada, decía que sí son sujetos de crédito, toda vez deben de cumplir obviamente con los requisitos legales, y uno de ellos es que deben estar constituidas legalmente de acuerdo a las leyes del territorio guatemalteco. De repente se me ocurre o que se presente un caso de una entidad que sí tiene la necesidad, que está pues con deseo de poder adquirir un financiamiento, pero de repente no tiene esa constitución legal o no tiene. ¿Qué pasa con esas entidades? Bueno, ahí sí soy muy claro, usted mismo lo dijo, tienen que estar constituidas legalmente, y la mayoría de iglesias, entidades religiosas en Guatemala están constituidas. En el Ministerio de Gobernación hay un trámite que lleva cierto tiempo, como ustedes saben. Entonces nosotros sí atendemos todas las que están legalmente constituidas. Si alguna no está legalmente constituida, le facilitamos el acceso, pero le pedimos que alguien más lo soporte como fiador. Podría ser otra entidad religiosa que pueda soportar a una que está, si quiere, en trámite de sus estatutos, en trámite de todos estos temas legales, ¿verdad? Se le puede atender, pero tenemos un soporte de otra institución ya debidamente registrada. Ok.
Me parece muy interesante eso, porque definitivamente la idea de acá, esto es poder hacer la voz de los que están ahí con interrogantes y podérselas plantear al licenciado de la Cruz, y esa es una de las inquietudes que surgen. Definitivamente tal vez no se les va a dar un rotundo no, pero sí previo a eso tienen que cumplir con la legalidad y pues a ver si también tienen la opción de poder que otro tercero, un codeudor, de repente pues servir como una persona que respalde la obligación que de repente va a adquirir. Pero el consejo aquí principal, y es que Conocimiento TV también es parte de lo que queremos aportar a la sociedad, es que definitivamente mejor es que se constituya legalmente y que pueda cumplir con todos los requisitos de ley para poder no solo ser sujeto de crédito, sino tener esa investidura jurídica que le va a dar pues obviamente sus derechos, pero también obligaciones. Y eso es lo que queremos en ese programa, el poderle hacer ver que es una persona jurídica que es sujeta de derechos y obligaciones, y que una de las obligaciones que tiene que tener es que tiene que cumplir con la normativa legal vigente, que tiene que ir a las entidades que son las que están con la investidura legal de poderle otorgar su personalidad jurídica, y de repente es un trámite, si se quiere, tal vez puede que sea corto o largo, pero se tiene que hacer para que de alguna manera no tengan un impedimento, y que si en algún momento, pues esperemos que no, pero si surgiera la necesidad de tener que acudir a un préstamo, poder hacerlo sin ningún inconveniente, y que las entidades financieras pues están anuentes a poderlo hacer. Vamos a ir a una pausa para luego seguir conversando con el licenciado de la Cruz. Conversando los diferentes productos financieros, y está interesante todo este diálogo que hemos abordado con el licenciado de la Cruz, ya que nos despeja muchas inquietudes, tanto en una persona individual como una persona jurídica, de qué debe hacer o qué está sujeto él en el momento que desea adquirir un producto financiero. Por tal motivo hemos estado conversando con él, y ya en este último bloque también nos siguen ingresando preguntas, y hay una que también es de acuerdo a las circunstancias que estamos pasando. Quisiera plantearle la siguiente pregunta, que es: ¿las operaciones por la banca en línea será la modalidad en adelante que se aconseja a las personas que aún siguen realizando operaciones de forma tradicional, licenciado? Yo le diría enfáticamente que sí, ese es el futuro. Lógicamente en nuestro país todavía hay muchas áreas, especialmente en el interior del país, donde se sigue teniendo la relación personalizada. Y eso yo creo que va a llevar todavía un tiempo para que se vaya saliendo de ese esquema. En Estados Unidos usted sabe que ya muchos bancos han estado cerrando agencias físicas, porque ya todo es vía electrónica. Guatemala, pues vamos hacia eso, ese va a ser realmente el futuro. Pero es un tema cultural, en Guatemala realmente es un tema cultural que va a llevar tiempo para que lleguemos a ese tema. Sin embargo, en esta crisis no tengo los datos, ahorita los porcentajes, pero lo que se ha avanzado con el tema virtual, digital, digamos, ha sido un porcentaje bien interesante de cómo estábamos a inicios del año. Yo creo que todos los bancos tenemos que subirnos a ser creativos y buscar medios electrónicos para facilitarle a las personas las operaciones financieras. Definitivamente, licenciado Monroy, ese es el futuro. Claro, y definitivamente esto nos pone en otro escenario, cambian las condiciones, y obviamente ahorita lo que se aconseja es el menor aglomeraciones, el distanciamiento social, etcétera, y eso obviamente también conlleva a que el sistema bancario también tiene que tener otras opciones para presentarle a sus cuentavientes, como lo que decía el licenciado de la Cruz, tener plataformas, software, o lo que se conoce como la banca electrónica, que ya no necesariamente uno tiene que hacer las operaciones como normalmente se hacía, sino que a través de una plataforma poder agilizar eso. Pero, licenciado de la Cruz, algunas veces está esa parte que usted decía que es a nivel cultural, que de repente se necesita
tener el documento físico y poderlo palpar y poderlo tocar, y con eso ya me da más seguridad. Pero ¿cuáles son las políticas que va a tener el banco? ¿Cuál es la parte de mercadeo que va a hacer el banco para poderle hacer llegar a los cuentavientes y decirles ya no más ese método, sino que este es de nueva forma, y que ellos tampoco puedan tener esa inseguridad, sino que más bien la certeza de poder hacer sus operaciones de forma segura y ágil bajo esta nueva normativa? Yo creo que aquí juega un papel importante lo que se conoce en el sistema bancario guatemalteco como educación financiera. Dentro de los temas de educación financiera, los bancos tenemos que incluir realmente ya el uso de las diferentes plataformas digitales para ir orientando al cliente, para irlo capacitando de cómo se hacen las transferencias, qué documento le queda virtualmente como comprobante, que eso es lo que pasa muchas veces, que queremos tener el documento físico donde dice que pagué mi luz, por ejemplo. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir trabajando mucho en el tema de educación financiera, orientando a nuestros clientes del uso de estos instrumentos. Claro que sí, y eso también incluso va a ser de alguna manera el evitar, pues obviamente las aglomeraciones y papeleos, demás, sino que simplemente con un formulario vía electrónico uno pueda cumplir con los requisitos para adquirir cualquier cosa, cualquier servicio o cualquier forma que quiera prestar el banco. Eso también va a facilitar todo eso, ¿verdad, licenciado? Va a ser más rápido y más ágil. Por ejemplo, en tiempo normal, ¿en qué tiempo ustedes autorizan a una persona para un crédito, y en esa nueva modalidad ve que puede haber una reducción de tiempo, plazos para que eso sea más ágil? Definitivamente que sí, porque al tener estas plataformas, las imágenes que muchas veces se requieren, los expedientes físicos, como los pide la Superintendencia de Bancos, virtualmente se van a poder conocer ya la documentación y ahí poder tomar una decisión. Si estamos hablando de que actualmente nosotros en un crédito individual de un monto de más o menos 200,000 quetzales nos estamos tardando 5 días, creo que fácilmente podemos reducir eso a un par de días. Algunos bancos en el sistema, pues usted se ha dado cuenta cuando son créditos para trabajadores y empresas, lo están sacando en un máximo de 48 horas. Definitivamente la tecnología va a ayudar a que los procedimientos sean mucho más sencillos y facilitar ese traslado y esa formación de expediente físico. La misma normativa de la Super ya está permitiendo lo que le llaman firmas electrónicas en algunos documentos. Entonces creo que acompañado a esta situación actual del COVID-19, la Superintendencia de Bancos se ha ido flexibilizando, los bancos han ido flexibilizando y la tecnología va a jugar un papel fundamental en un muy corto plazo. Claro que sí, y también una de las dudas que surgen también es lo que es el uso del plástico. ¿Tienen una forma, han diseñado otras formas, o todavía seguimos con la forma tradicional de lo que es la tarjeta, el poder tener ese instrumento a la mano? ¿O tienen pensado hacer ya algún tipo de migración a una nueva plataforma, una nueva forma de método de pago, licenciado? Acuérdense que ahorita varios bancos ya en el sistema financiero, en su celular, con su app instalada, usted puede hacer transferencias, se puede pagar en restaurantes, por ejemplo. Ponerles un ejemplo, su cuenta automáticamente tiene un código, ahí traslada el dinero automáticamente sin necesidad de utilizar ya lo que es la tarjeta de crédito, que también ya en su momento va a ir desapareciendo. Perfecto. Una de las preguntas que ingresan también es ¿cuáles son las tasas atractivas que ustedes ponen en relación a lo que va a otorgar pues, esta ley 13-2020, que me parece que hay una tasa ahí súper atractiva? ¿Ustedes van a poder también esa tasa o mejorarla? Esa es una de las preguntas que de último ingresan para poderle dar la palabra, ¿no? Como les decía anteriormente, se complementan unos créditos con otros. Nosotros las tasas estas que se están dando dentro del tema de reactivación, definitivamente los bancos no vamos a poder llegar a la misma tasa, porque estamos cuidando los recursos de nuestros cuentavientes, porque el cuentaviente también confía en los bancos, porque también quiere tener un rendimiento de su dinero. Pero yo le diría que las variaciones van a ser más o menos unos 2 puntos y medio porcentuales entre las tasas que se están dando para el tema de reactivación y las que maneja el sistema bancario guatemalteco, que también pues ha ido disminuyendo un poquito las tasas, lógicamente también castigando, si le quiero decir así, al cuentaviente, que ya no va a tener tasas, por ejemplo, como se daban anteriormente en depósitos a plazo fijo de un 9%, de un 8%. Entonces se van a reducir, pero también se van a reducir para poder beneficiar a otras personas
con un crédito mucho más favorable, no solo en tasa de interés, sino también lo diría en plazo. Perfecto. Definitivamente hemos despejado muchas dudas con respecto a lo que nos han planteado, y en lo personal también hemos estado planteando preguntas en casos concretos para poder saber qué hacer y cómo actuar en esta circunstancia tan atípica que nos está haciendo plantearnos y reagrupándonos y reinventándonos a la vez, ¿verdad, licenciado? Nos estamos muy agradecidos en Conocimientos TV por su aporte, por la visita, por lo que nos ha compartido, y pues esperemos que no sea la última vez, sino que seguiremos conversando, que esto va a ser de moda ahorita, el tema de las finanzas, qué va a pasar, cómo nos reagrupamos y qué estrategias financieras debemos de hacer para poder afrontar todas estas circunstancias que estamos viviendo. Dios le bendiga, gracias por acompañarnos en Conocimientos TV. Hasta la próxima.